Hola, hola queridos hermanos y hermanas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en un video más, en esta clase, en esta lección, en este organizador gráfico o este esquema para la clase de Doctrina y Convenios 109-110, basándonos en el manual para el maestro del programa Ven Sígueme. Quiero antes de empezar a utilizar aquí el pizarrón y hacer todas las anotaciones que con mucho cariño he estudiado y preparado para todos ustedes. Quiero seguirles agradeciendo mucho todos sus comentarios. Hermanos, el día que ya no me comenten ese día, me voy a sentir muy triste y no le voy a ver mucho caso a esto. Si esto lo hago es sabiendo que está teniendo un aporte positivo, un buen resultado en todos ustedes. Se los digo sinceramente. Lo que ustedes me escriben es algo muy bonito y lo atesoro bastante en el corazón. Ustedes sostienen este canal, esta iniciativa y todos los proyectos, y también me ayudaría mucho que me digan: hermano, siga haciendo esto, haga más de aquello, nos gustaría que explicara esto, nos gustaría que desarrollara algún tema. Y si no me lo sé, que es muy probable porque hay muchas cosas que ignoro, sería una gran motivación para ponerme a estudiar. Hay muchos temas que me gustan y tal vez juntos, tal vez pudiera yo encontrar la motivación en ustedes para hacer un video que hable de la segunda venida, del otro lado del velo, de los grados de gloria. No sé, ¿qué les gustaría a ustedes? Tengo muchísimas ideas y estoy desarrollando algunas, pero también quisiera que ustedes me ayudaran a saber qué otras cosas podríamos hacer en este canal. Entonces, pues vamos a empezar con este esquema de Ven Sígueme, y también decirles, hermanos, que voy a ir avanzando estos esquemas para enfocarme en historia, en lo que es el contexto de las secciones, algunos consejos para maestros, y ya lo que es la clase o el análisis de la lección en sí es en un video aparte, ¿ok? Entonces, para cada lección de Ven Sígueme vamos a tener un esquema donde me voy a enfocar un poco más en el contexto histórico y en algunos consejos para maestros, para que ustedes lo puedan tomar esto como parte de su organización de su clase, de su preparación. Y el otro video ya extendiéndome con la clase, con los sentimientos, las emociones, mis anécdotas y ya con el desarrollo de una enseñanza. Ok, sin más preámbulos, hermanos, vamos a darle con todo a este siguiente esquema. Muy bien, hermanos, pues aquí está el esquema. Me voy a hacer hacia un lado un momento para que puedan tomarle una captura de pantalla. Muy bien, pues Doctrina y Convenios, secciones 109 y 110, es tu casa, lugar de santidad. El contexto, los antecedentes, lo que rodeaba, lo que estaba sucediendo durante la revelación o lo que aquí se llevó a cabo. ¿Por qué digo? Porque muchas veces es una revelación, algunas otras veces es de la autobiografía del presidente José Smith, o no toda sección siempre es una revelación. La sección 109 sí es una revelación, pero tiene algo particular que es una oración también. Es decir, es la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Pero esta oración también no fue una oración improvisada, sino que anteriormente ya había sido dada esta revelación. Los datos o antecedentes: el 23 de julio de 1833 fue la palabra inicial, y para el 27 de marzo de 1836 fue la dedicación de este templo. Había pocos santos, es decir, para recaudar todo lo necesario, los recursos, la herramienta de trabajo, la mano de obra, habían pocos santos en ese tiempo, lo cual hacía que la construcción del templo fuera un reto mayor.
habían tiempos de pobreza, habían dificultades tanto en Kirtland como en Missouri. Algunos santos ya tenían muchos problemas de persecución, de quitarles sus tierras, de ser desalojados. Había muchos problemas y había pobreza entre los miembros. Trataron de vivir de manera muy frugal. Y busqué esto en el diccionario y bueno, lo que nos dicen los manuales o lo que yo estuve consultando es que cada moneda que era posible la ahorraban para poder construir el templo, la casa del Señor, de la mejor manera y como debe de ser la casa del Señor, un lugar muy bonito, un lugar para entrar, para disfrutar con los mejores materiales al alcance. Vivieron grandemente la ley de sacrificio estos hermanos y nos cuentan que comían de manera muy sencilla para ahorrar todo el dinero que fuese posible. Vestían, vivían durante este tiempo de 1833 a 1836. Los miembros procuraban invertir todo lo que fuera posible a su alcance y a su sacrificio en la construcción de este templo. Hubieron manifestaciones celestiales durante la dedicación del templo de Kirtland. Incluso se menciona que personas que no eran miembros y que estaban cerca escucharon cosas, pudieron asistir y algunos observar. Y manifestaciones muy especiales, visitas de ángeles, sentimientos, mucha inspiración, mucha revelación en los miembros. Y esta oración dedicatoria marca el modelo, es decir, da el ejemplo, da la base de cómo hacer las oraciones dedicatorias para los siguientes templos, aún para las oraciones dedicatorias de los templos que hoy en día se están construyendo y dedicando alrededor del mundo. Esta fue la base. Muy bien, y los antecedentes o el contexto histórico para la sección 110 fue apenas, si nosotros nos damos cuenta, el 3 de abril de 1836, unos días después del 27 de marzo, obviamente, esto fue en un día domingo. José Smith y Oliverio Cowdery se quedaron hasta el final en el templo y entonces recibieron visitas celestiales de Jesús aprobando, dándoles su visto bueno, su consentimiento para que esta sea su casa. ¿Se imaginan cómo es esto? Que Jesús diga, me construyeron mi casa, aquí yo me voy a presentar ante ustedes. Hermanos, siempre que se construye un templo es esto especial de hacerlo a la altura y con el esfuerzo dignos de que se le llame la casa del Señor. El Señor Jesucristo se presenta, aprueba su casa. Moisés y Elías también se presentan y confieren cada quien las llaves que les correspondía. En el manual del maestro, esta lección se divide en dos. Ahora, y estoy en una transición de ir acomodando todo esto a que sea como también poner consejos para ustedes como maestros. Esto es apenas un resumen y una invitación a lo que ustedes pueden leer y empezar a acomodar. Ahora, en el manual del maestro tenemos dos segmentos, pero también citando lo que hemos aprendido en el video de cómo preparar una clase de escuela dominical, que los invito a que lo revisen, usted debe de pensar en su clase en 3 tiempos. Esto le va a ayudar a resumir o organizar la apertura, el desarrollo y el cierre o conclusión. Entonces, en la apertura tal vez podamos tomar alguna historia, podamos tomar algo de aquí, los sacrificios que tal vez nosotros hacemos, el sacrificio que las personas hicieron en aquel tiempo para construir el templo, cómo estos sacrificios santifican nuestro esfuerzo y cómo estos sacrificios santifican
el templo y nos santifican a nosotros y podemos recibir muchas bendiciones. Podremos empezar tal vez contando en historia. Ustedes saben que a mí me gusta mucho esto, que se le llama muchas veces el storytelling, el contar cuentos, el contar historias para poder llamar la atención, para poder enganchar al grupo y empezar, porque esta lección toda habla acerca del templo. Entonces, ¿qué podemos empezar para abrir el tema? Contándoles acerca del templo. Puede ser alguna historia que veamos aquí, puede ser alguna historia personal, alguna historia que atestiguamos en alguien más. Todos yo creo que tenemos algún recuerdo muy bonito del templo con el cual podríamos llamar al Espíritu fuertemente y iniciar la clase. Esto es una idea, podrán haber muchas otras más. El Señor quiere bendecirnos en su santa casa. Y aquí estoy poniendo una escritura que está en Doctrina y Convenios 109, del 12 al 13, donde José Smith a través de su oración pide que la santa presencia del Señor esté continuamente allí en el templo y para que todos sientan tu poder. Hay una inscripción en todos los templos que a mí me gusta muchísimo. Leerla simplemente me toca bastante el corazón, donde dice santidad al Señor, la casa del Señor. Y cuando vamos y entramos debemos de tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor nos ha invitado a su casa y estamos entrando en su casa. Santifiquemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra devoción, nuestra paz interior para poder estar a tono con el lugar en el que vamos a entrar. El lugar más santo sobre la faz de la tierra es dentro de los templos que tenemos. Doctrina y Convenios 109, 22, en la oración nos dice, para que podamos ser armados con tu poder y tus ángeles nos guarden. Podemos hacer muchas preguntas conforme leemos algunos de los versículos. Estos son algunas frases dentro de estos versículos que a mí me gustaban mucho, pero usted podrá encontrar otros versículos que el Espíritu le indique que ese es el versículo tal vez que está necesitando escuchar a un hermano. Es decir, nunca permita que ningún consejo, ningún enfoque que le sugiera yo o que le sugiera cualquier persona, nunca permita que ese enfoque que a usted le digan esté por encima de lo que le diga el Espíritu Santo. ¿Sí? Tal vez usted siente, no, está bien padre lo que el hermano puso allí, me sirvió, aprendí, está muy bonito, pero yo siento, no sé por qué, yo siento que tengo que enfocar mi clase en esto. Adelante, adelante. El Espíritu Santo siempre va a ser el maestro de maestros. Es su función enseñarnos. Y muchas veces, hermanos, el Espíritu Santo no va a ser como que escuchemos una voz. Tienes que decir esto en tu clase. No va a ser tan así como una voz. Va a ser como, yo tengo esta idea, yo estoy presintiendo esto, yo desperté con esto en la mente. Yo creo que queda más este versículo para mi clase porque yo siento que los hermanos y porque yo visité a esta hermana y sé que tengo que decir esto porque yo veo que están... Permítase aconsejar por el Espíritu Santo, hermanos. Adelante. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál es nuestra oración previa a entrar al templo, a viajar, a ir? ¿Cuál es nuestra oración dentro del templo? ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al Padre Celestial cuando le visitamos? Hermanos, ¿ustedes qué le han pedido al Señor? ¿Qué le han pedido al Padre Celestial que pueda traer a su vida? ¿Podrían compartirlo con nosotros? Esta sería tal vez una pregunta. Hermanos, ¿qué experiencias han tenido dentro del templo? Hermanos, tal vez ustedes y yo no hemos visto ángeles, pero ¿cómo los hemos sentido? Hermanos, ¿cuáles son sus experiencias, sus sentimientos, su emoción cuando entran al templo? Podríamos hacer muchas preguntas para obtener comentarios bien poderosos, bien espirituales, que vayan a tono con la clase. Tal vez en alguna otra clase se preste mucho como la clase la vayamos llevando y como ¿quién ha tenido una anécdota divertida en su familia? ¿Quién se ha divertido o qué ves? ¿Recuerdan que han sido muy felices, que han reído? Y estará bien, pero siempre deben de ir pues con el tono de la clase.
Y tal vez si usted, obviamente esta clase se presta mucho para llevar un tono muy espiritual, muy potente, muy en el corazón. Y entonces procurar invitar a que los comentarios se muevan en esa dirección. Muy bien. El segmento 2. Las llaves del sacerdocio que se necesitan para efectuar la obra de Dios están actualmente en la iglesia, en nuestra iglesia, hermanos. Y algunos versículos que yo aquí puntualizo son Doctrina y Convenio 110, versículo 11, que contiene la visita de Moisés, el cual confiere sus llaves, o las llaves del Señor, para el recogimiento de Israel. Para que después de esto pueda tener la autoridad, el poder, José Smith, de enviar a los apóstoles a otros países para recoger a Israel de todos los confines de la tierra. Ya ves que hoy en día seguimos teniendo y la iglesia sigue creciendo y recogiendo la casa de Israel. La casa de Israel y su recogimiento aplican en varias situaciones. Cuando nos reunimos, nos congregamos en la iglesia o a través de los medios electrónicos, ese es un recogimiento. Hay otro recogimiento que es el regreso de los israelitas a la tierra de Israel y el recogimiento a través de nosotros, al reunirnos en la iglesia, al ser bautizados, entrar dentro del convenio. Todo este recogimiento fue conferido con sus llaves a José Smith en una visita de Moisés, que se registra en el versículo 11. En el versículo 12 es la visita de Elías dando las llaves del convenio abrámico. Hay bastante por aprender en cuanto al convenio abrámico. Tal vez a usted le gustaría extenderse o leer un poquito más aquí. Es un convenio en el cual entramos todos nosotros a través del bautismo. Y es bien importante leer el convenio abrámico y acerca de las tribus de Israel antes de que los jóvenes puedan tomar su bendición patriarcal. Y también, si nosotros ya la tenemos, podemos repasar y buscar lo que es el convenio abrámico para buscar las bendiciones en particular que son para nosotros una vez que conocemos nuestra bendición patriarcal. Moisés y Elías se retiran. Jesús también ya se retiró después de su visita y después vuelve a regresar Elías, ahora para conferir en los versículos 13 a 16 las llaves para sellar. Aquellas llaves que fueron explicadas o aquellas llaves que fueron registradas en el Antiguo Testamento, en el último libro en Malaquías, donde decía que antes del día grande y terrible del Señor, enviaría a Elías el profeta para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que la tierra no fuera asolada. Es decir, que podremos recibir al Señor en su segunda venida. Tendremos esa posibilidad si es que nosotros hemos sido sellados en el templo. Y hermanos, el espíritu de Elías o estas llaves que él nos dejó no es solamente para la ordenanza del templo, sino para el espíritu y el amor que rodean esta ordenanza y que le dan sentido a la ordenanza. Y citando a Daniel L. Johnson, quien fue presidente de ARIA para nuestro país hace algunos años, y él nos explicaba, hermanos, no hay ordenanzas mágicas. Las ordenanzas obedecen a algo que hay junto, detrás de ellas. La ordenanza del bautismo no te limpia mágicamente. Se tiene que vivir un arrepentimiento y un cambio en el corazón. Y entonces el bautismo es el simbolismo de lo que tú ya estás viviendo. Entonces el sellamiento no une irremediablemente a las familias, es decir, no las une inquebrantablemente. ¿Por qué? Porque las familias deciden si guardan ese convenio con el espíritu de amor o el espíritu de Elías para que el convenio perdure
Y entonces aquí analizamos que en convenio son dos partes. No solamente es que el Padre Celestial lo haga y selle la familia y listo. No, el Padre Celestial hace una parte de sus promesas, sus bendiciones, y nosotros hacemos la otra parte, que es nuestro esfuerzo. Y entonces el convenio son dos partes. En este caso, en las familias, pues somos muchos los que estamos poniendo nuestra parte en este convenio. Entonces, ¿cómo hemos experimentado estas bendiciones? ¿Cómo hemos vivido el poder de sellar? ¿Cómo hemos vivido el volver el corazón hacia nuestros antepasados? Recordamos, tenemos presente a nuestros antepasados, cuáles son nuestros sentimientos hacia ellos. Hermanos, ¿tienen ustedes algún recuerdo que nos pueda motivar o que nos pueda dar el impulso de aprender y conocer la historia de nuestros antepasados? ¿Quién recuerda a sus abuelos, a sus bisabuelos? ¿Qué historias tienen de ellos que las guardan en su corazón? Esto también es el espíritu de Elías. Y cuando trabajamos en el templo y nos sellamos a nuestro padre, y nuestro padre lo sellamos a nuestro abuelo, y nuestro abuelo a nuestro bisabuelo, y hay una conexión, no solo de ordenanza, sino también de nuestro corazón. Me sellé a mi abuelo y yo sé que él hizo esto y vivió aquello, y sé que a él le gustaba esto y le gustaba aquello, entonces lo conozco. Lo conozco por sus historias, aunque nunca lo vi. ¿Qué nos pueden comentar, hermanos? Esta tal vez podría ser alguna pregunta. Y bueno, hermanos, estas son las sugerencias para clase o el desarrollo de esta clase. Lo he preparado esperando que pueda ser de ayuda para todos ustedes. Y les repito, esto, hermanos, es una sugerencia. Tal vez de aquí no utilicen nada para su clase, pero tal vez el poner atención aquí les sirva a ustedes y a sus alumnos tal vez otra cosa, a los miembros de su clase. Pero bueno, yo aquí se los comparto esperando que un poquito de aquí les haya sido útil. Y pues esto ya lo tengo desarrollado en un video donde me explayo un poquito más. Junto con mi amigo Héctor Zamora, les invito a que revisen ese video. Se lo voy a dejar aquí al final como sugerencia. Aquí estarán apareciendo unos videos y un botón para suscribir. Hermanos, les comparto esto con mucho cariño y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor y Salvador Jesucristo. Amén. Me despido de ustedes, hermanos. Aquí aparecerán otros videos para que continúen en el canal. Y nos vemos en la que sigue, hermanos. Hasta luego.